El Ministerio Palabra de Gloria y su pastor Luis Matos presenta El Poder de la Palabra, un espacio lleno del poder del Espíritu Santo. Palabra de Gloria es un ministerio que está impactando en Sabana Larga con una visión de avivamiento para Colombia y las naciones. Prepárate y recibe lo que Dios quiere hablar a tu vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, diga conmigo, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo: camino. Diga conmigo: camino. Hermano, algo muy poderoso que dice el versículo 1, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y mira lo que dice el versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, diga conmigo: camino. A los creyentes en el primer siglo fue en la iglesia de Antioquía donde los llamaron por primera vez cristianos. Pero antes de que ellos fuesen llamados cristianos, los llamaban los del camino. Diga conmigo: los del camino. Le decían los del camino porque ellos decían: hay un nuevo camino, hay una nueva doctrina que surgió y hay un grupo de hombres que está siguiendo esta doctrina. Y le llamaban a los discípulos los seguidores del nuevo camino, o los seguidores de ese camino. Diga conmigo: camino. Queriendo decir, hermano, que este evangelio, que ser cristiano es un caminar. Por eso es que hablamos del caminar en la fe. Desde el día en que tú te convertiste, tú estás caminando en la fe. Y lo que nosotros estamos viviendo, por eso decimos: desde que estoy en el camino del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Algunos dicen: estoy en los caminos del Señor. Esa frase proviene de la Escritura. Aleluya. Porque el término camino se refiere a ser seguidor de Jesucristo. Diga conmigo: camino. Ahora, la palabra camino en la Biblia tiene algunos significados. El primer significado es el significado natural de la palabra. ¿Y cuál es el significado natural de la palabra? Camino, sendero, trocha. Un camino normal, una trocha, un sendero. O sea, el significado natural de la palabra camino. En algunos versículos dice: y entonces Jacob tomó el camino hacia tal parte. Entonces fulano. Entonces se refiere a un camino en el sentido de la palabra físico. Pero también la palabra camino tiene otro significado y se refiere a la conducta humana
El término camino en la Biblia en algunos pasajes se refiere a la conducta moral de los hombres. Por eso dice el libro de Proverbios, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. También la palabra sendero dice, porque la senda de los justos, porque no anduve en camino de pecadores. O sea, no practiqué la conducta inmoral de los pecadores. La palabra camino, el segundo significado, se refiere a la conducta humana. También la palabra camino se refiere a un modo de vivir, a un estilo de vida. Entonces, cuando decimos que yo estoy en el camino del Señor, lo que estamos diciendo es que yo he recibido el estilo de vida que me ha dado Jesucristo. Alabado sea Dios. Yo estoy viviendo el modo de vida de acuerdo al principio de Dios. Eso significa estar en el camino del Señor. Aleluya, denle el aplauso al Rey. Si usted está en el camino del Señor, denle un aplauso y diga gloria, 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 gloria a Dios. Diga conmigo camino. Aleluya. El otro significado de la palabra camino, modo de comportamiento. Diga conmigo, modo de comportamiento. La palabra camino también significa modo de comportarse, conducta humana, cómo te estás comportando en la sociedad. Otro significado de la palabra camino en la Biblia es que la palabra camino significa o se refiere a las situaciones de la vida. Porque aunque anduve en camino, en valle, en senda de muerte, el Señor ¿qué? Él es nuestro protector. Y en algunas ocasiones los salmistas, los escritores sagrados, se refieren a aunque anduve en camino de enfermedad. O sea, se refiere a situaciones de la vida. El término camino se refiere en algunas ocasiones situaciones de la vida. Y el último significado, y en estos dos últimos yo quiero centrar este mensaje, es que el término camino se refiere a la vida cristiana. Porque la vida cristiana es un camino que hemos decidido nosotros caminar en esta tierra. Alabe la gloria de Dios hoy. La vida cristiana es un camino. Por eso dice Hechos capítulo 9 versículo 2, a perseguir. Pablo perseguía, o Saulo perseguía a los del camino. Diga conmigo, los del camino. Y estos dos últimos puntos de aquí quiero desglosar el mensaje en esta noche, porque la vida cristiana es un camino, pero también hay situaciones en la vida. Aleluya. Entonces yo complemento estos dos significados. Entonces puedo decir que el término camino que yo quiero tomar en esta noche es de aquellas situaciones de la vida en el caminar cristiano. ¿Cuántos alaban a Dios? El término camino lo quiero tomar la connotación de las situaciones que el cristiano tiene que vivir en esta tierra. Porque la vida cristiana es un caminar. Pero mientras caminamos en la tierra, hay situaciones que nosotros tenemos que vivir. Levante su mano derecha si usted puede conmigo. Aleluya. Y diga el título del mensaje. Diga conmigo, 4 caminos. Diga 4 caminos. Dígale que está a su lado, 4 caminos. Y no es el programa de televisión. Es el mensaje en esta noche. Diga conmigo, 4 caminos. Denle un aplauso fuerte al Señor si usted puede hoy. Diga 4 caminos. Aleluya. Dígale que está a su lado, 4 caminos. Hay 4 situaciones. Hay 4 situaciones que el creyente tiene que vivir. Y diga conmigo el título completo del mensaje. Diga 4 caminos de la fe. Diga los 4 caminos de la fe. ¿Usted quiere saber en esta noche cuáles son esos 4 caminos de la fe? Pregúnteme cuáles son. Dígalo fuerte. Dígale, pregúntele que está a su lado, hermano, ¿quiere saber cuáles son? Dile, pero no me distraigas. Pregúntele otra vez, ¿quiere saber cuáles son esos 4 caminos? Ahora dile, no me distraigas. Dile que Dios nos va a hablar hoy. El primer camino está allí en el capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y Saulo, respirando
aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Y ahí está el primer camino que vamos a ver en esta noche. Mas yendo, mira, Saulo tenía un propósito de ir a perseguir a los creyentes. ¿De dónde? ¿Dónde? A Damasco. Mira lo que dice el versículo 3. Mas yendo él por el camino, aconteció cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Se le apareció el Señor. El primer camino, apúntelo en esta noche, es el camino a Damasco. El primer camino que vamos a hablar en esta noche es el camino a Damasco. Ahora, ¿qué se representa? Yo tomo esta tipología, tomo estos términos camino para sacar una enseñanza de aquí. Ahora, ¿cuál es el camino a Damasco? La pregunta es, ¿quién era Pablo? Pablo era un incrédulo del evangelio. Él no creía en Jesucristo. Al contrario, él le tenía rabia a los creyentes. Él le tenía odio a los cristianos y él asesinaba a los cristianos. Pero dice la historia que mientras él iba de camino a Damasco, se le apareció un resplandor de luz y oyó una voz, aleluya, y mientras oía la voz él quedó ciego y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya, ¿quién me está hablando? ¿Quién eres tú, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese día Pablo, o Saulo, porque después le cambiaron el nombre a Pablo, ese día Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Ese día Saulo se convirtió. Ese día el Señor se le apareció. Ahora ese día él tuvo un encuentro con la salvación. Ese día fue salvo. Ese día se convirtió. Ese día el Señor lo tocó. Ese día fue nueva criatura. Alabado sea Dios. Aleluya. El camino a Damasco simboliza el camino a la salvación, el camino de la fe salvadora, porque fue del camino a Damasco donde Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Aleluya. Quizás Saulo se encontró con Cristo fue en Damasco. Aleluya. Pero hay un camino. La palabra camino significa las situaciones de la vida que nos llevan a convertirnos. ¿Cuántos alaban a Dios? El camino, miren, yo le conecto con lo que dije al principio, que el término camino se refiere a situaciones de la vida. Hay situaciones de la vida que Dios permite. Hay caminos que Dios permite que tú pases para que puedas llegar a los pies de Cristo. Algunos Dios les permitió una enfermedad, algunos Dios les permitió un problema familiar, algunos Dios les permitió una crisis económica, algunos Dios les permitió un conflicto para que ellos pudieran convertirse, para que ellos pudieran llegar a los pies de Cristo. Yo te digo algo en esta noche: lo que tú estás viviendo no es para muerte, el problema que estás pasando no es para destrucción, es para que tu familia se convierta, es para que tú llegues a los pies de Cristo. Alabe la gloria de Dios en esta hora. Alguien que alabe el nombre de Dios. Hay un Damasco que espera a tu familia, hay un Damasco que espera a tu casa, hay un Damasco que espera a tus hijos. Alabe a Dios en esta hora. El Señor le permitió a Saulo el camino a Damasco. La pregunta en esta noche: ¿cómo se llama tu Damasco? Gloria a Dios. Saulo tuvo que atravesar, caminar el camino de Damasco. Quizás tu Damasco se llama enfermedad. Quizás tu Damasco significa o simboliza, aleluya, una crisis económica. Quizás tu Damasco significa un problema familiar, un conflicto matrimonial, un conflicto con los hijos. Yo no sé cuál es el Damasco que tú estás viviendo, pero lo que te quiero decir es que eso que Dios está permitiendo en tu vida, esa situación de tu vida que Él la está permitiendo, es porque Cristo te está llamando para que vuelvas a los pies del Señor, para que afirmes tus pasos con Él, para que entregues tu vida a Cristo. Alabe la gloria de Dios hoy. Aleluya. Él dijo en Juan 14, en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el único camino de salvación. Pero Él va a permitir que tú pases situaciones para que puedas llegar a los pies del Señor. Hay gente que Dios les permite problemas. Hay gente que Dios les permite conflictos, deudas,
dificultades, cualquier clase de crisis. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y el propósito que Él tiene es que quiere que tú te acerques a Él. Y esa es la única forma. La Biblia dice que Él llama con cuerdas de amor, pero también muchas veces llama con cuerdas de dolor. ¿Cuánta gente tuvo que esperar un accidente para poder venir a Cristo? ¿Cuánta gente tuvo que esperar una enfermedad para acercarse a los pies de Cristo? ¿Cuánta gente tuvo que esperar que su negocio quebrara para ellos poder humillarse a los pies de Cristo? ¿Cuánta gente tuvo que esperar un problema familiar para que se acerque a los pies de Cristo? Pero ese Damasco que Dios te ha permitido, escúchame bien, tú que estás en la radio, tú que estás a través de Facebook, tú que estás aquí, ese problema que Dios ha permitido en tu casa es porque Él tiene un propósito grande contigo, y Él te va a revelar su salvación. Él te va a entregar la vida eterna. Alabe la gloria de Dios ahora. Aleluya. Diga conmigo: camino a Damasco. El primer camino es el camino a Damasco. Si yo le preguntara a cada uno de los que están aquí qué tuvo que permitir Dios para que tú llegaras a los pies de Cristo, usted me contará su historia. Y quizás se nos acaba la noche y usted no termina de contar la historia. Si comenzamos a hacer una entrevista esta noche: mi hermana Carmen, cuénteme, ¿usted por qué llegó a los pies de Cristo? La hermana contará: es que hace 55 años, cuando yo tenía 30. Ella me contará: pastor, lo que pasa es que un día yo estaba al borde de la muerte. Es que un día yo estaba en una crisis de salud, y ese día el Señor se me apareció. Aleluya, Él me sanó, y eso hizo que yo me convirtiera. Quizá yo le pregunto: hermana Berlide, ¿usted por qué se convirtió a Cristo? Y pastor, si usted supiera por las que yo tuve que pasar. Oh, gloria a Dios. Si le pregunto a José Castro: ¿cómo te convertiste? ¿Qué tuviste? Pastor, si yo le contara, oh mi hermano, y si yo le hiciera una entrevista a cada uno de los que está aquí: Carlos, ¿qué tuvo que permitir Dios en tu vida para que te afirmara? ¿Qué tuvo que permitir Dios en tu vida para que llegaras a Él? Cada uno tendrá una historia. Entonces eso nos demuestra en esta noche que hay un Damasco que Dios ha preparado para que mucha gente que estaba caminando mal se afirme, para mucha gente que estaba cojeando se afirme, se comprometan con Dios. Alabe la gloria del Señor. Hay cosas que Dios tiene que permitir en tu vida. Hay cosas que Dios tiene que permitir en la vida del hombre para que el hombre se sacuda y venga a los pies de Cristo, para que el hombre reconozca que necesita de Dios. Vergüenza pública, humillación, persecución, enfermedad, crisis financiera, familiar, llámese como se llame, lo que quiera vivir. Pero todo eso muchas veces lo permite Dios con un propósito. Y el propósito es que te acerques a Él. Hay un Damasco que Dios le está preparando a mucha gente aquí. No lo diga tan ligero. Mejor le conviene a usted a las buenas seguir a Cristo. Lo ideal es que usted a las buenas decida seguir a Cristo. Porque si usted no decide a las buenas seguir a Cristo, Cristo te va a preparar un Damasco. ¿Y qué se sentirá? Después de ser el que comandaba a los soldados y a los hombres, entrar ciego a la ciudad y que otros lo llevaran. Después de ser él el que iba adelante dirigiendo y diciendo para dónde se tenían que meter, y era el que mandaba, ahora tenían que llevarlo a él ciego. Ahora tenía que ir a humillarse ante un cristiano, gloria a Dios, que él odiaba, para que ese cristiano orara por él. Y dice la palabra que este varón oró por Pablo. Aleluya. Mientras oraba, las escamas se le cayeron de los ojos y comenzó a ver, se convirtió y luego fue bautizado. ¿Cuántos alaban a Dios? Conviene mejor obedecer a Cristo a las buenas, porque si no lo haces a las buenas, Él va a preparar un Damasco para ti. Él va a preparar algo para ti, pero Él quiere llamarte. Si Él te trajo en esta noche, es porque Él tiene un propósito contigo, y donde te quieras meter no vas a poder huir, porque Dios te va a seguir donde quiera que tú vayas. Alabe la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Para los muchos que están allí conectados en línea, Dios le bendiga. A todos los que están allí, qué bendición. Lo segundo, diga conmigo: 4 caminos. ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Cuáles son los 4? O solamente vamos a dejar hasta ahí, los otros 3 los dejamos el miércoles.
Segundo camino, Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Diga conmigo, 4 caminos. Dios es bueno. Gloria al Señor, aleluya. ¿Ya lo encontró? Y aquí, 2 de ellos, hablando de los discípulos, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba cerca a 70 o 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas ¿qué? Aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosa? La muerte de Jesucristo. Y sucedió que mientras ellos hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que Él entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, escuche esto, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron, mira, escucha lo que dice: y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿En el qué? ¿En el qué? Y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde se encontraron a Jesús? ¿Pero cuál camino? En el camino de Emaús. El segundo camino que vamos a hablar en esta noche, el segundo camino que todo cristiano pasa, es el camino de Emaús. Diga conmigo: Emaús. Ahora, ¿qué pasó en Emaús? Lo que sucede en Emaús, le quiero parafrasear la historia que acabamos de leer. Los discípulos iban de camino a la ciudad de Emaús, y mientras iban de camino, ellos iban tristes. Ellos iban apenas saliendo del problema que habían vivido de la crucifixión, venían desconsolados, y el Señor se les apareció y ellos no se dieron cuenta. Eso habla que muchas veces en nuestra vida cristiana estamos pasando tribulaciones y Cristo lo tenemos a nuestro lado y no nos damos
cuenta porque tenemos los ojos espirituales, aleluya, cerrados, gloria a Dios. Y Cristo iba caminando con ellos y les preguntó qué es lo que ha acontecido. Y ellos comenzaron a contarle, y pasó esto con Jesús el Nazareno. Yo pensé que nos iba a redimir a Israel. Y comenzaron a contarle, pero luego dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Cómo así comenzando desde Moisés? En la Biblia cuando dice, porque el libro de Moisés, porque para el canon hebreo, la Taná, que es el libro, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, para los judíos o para la Biblia judía, para el canon judío, eso es un solo libro, no son 5. Para ellos es un solo libro. Ahora, la Taná, el Pentateuco que nosotros conocemos, para ellos es un solo libro. Ellos lo llaman el libro de Moisés. ¿Por qué lo llaman el libro de Moisés? Porque según la tradición, Moisés fue el que escribió esos libros. Pero luego dice, comenzando desde Moisés, siguió por los profetas, o sea, todos los libros del Antiguo Testamento, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En pocas palabras, lo que Cristo comenzó a hacer fue, mira, el Mesías que ustedes creyeron, él aparece en Génesis capítulo 1 versículo 1. Y comenzó a decirle dónde aparecía ahí en Génesis Cristo. Y luego con Éxodo. Miren, Éxodo, el cordero que tomó Moisés es tipología de que el Mesías tenía que morir como cordero. Alabado sea Dios. Mira la lectura esta, la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Y que cuando miraron la serpiente de bronce eran sanados de la mordedura de la serpiente. La serpiente simboliza a Satanás y la mordedura simboliza la caída del hombre. Y el veneno de la serpiente representa el pecado. Entonces cuando los judíos miraban la serpiente de bronce eran sanados. De la misma manera era necesario que el Hijo del Hombre, o sea Cristo el Mesías, tenía que ser levantado en una cruz como la serpiente de bronce, para que todo el que se acerque a él sea sanado y liberado del veneno del pecado. Y comenzó Jesús a explicarle a los discípulos todas las profecías, las tipologías y los términos bíblicos del Antiguo Testamento donde hablaban de él. Mira el Salmo 22, un salmo profético. Mira Isaías 9, dice, aleluya, ahí habla del nacimiento de ese Mesías. Mira Isaías 53, ahí habla de la muerte del Mesías. Y comenzó, aleluya, el Señor a explicarle desde el Génesis hasta el último de los profetas, en cuál de todos los versículos la palabra hablaba sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor les dio un discipulado intensivo mesiánico. Tremendo. Les dio toda una cátedra de cristología. Y con el mejor teólogo de todos los tiempos. No el que enseña la palabra, sino que él mismo es la palabra. La palabra hecha carne. El mejor teólogo de todos los tiempos. Hay gente que dice que no hay que estudiar, porque para servir a Dios no hay que estudiar. Los discípulos eran pescadores y no estudiaron. Mentira. La Biblia dice que durante 3 años y medio el Señor los entrenó, los adoctrinó y los instruyó. Ellos hicieron el instituto bíblico ni más ni menos que con el mejor teólogo y maestro de todos los tiempos, con el mismo Jesucristo. Y los fueron tan entrenados que después del entrenamiento, cuando Pedro habló, dice, ¿y dónde estos hombres sacan tanta sabiduría si son pescadores del vulgo? ¿Quién los enseñó? Ni más ni menos que la licenciatura en teología que hicieron a los pies del Maestro Jesucristo de Nazaret. Alabe la gloria de Dios. El segundo camino de la fe es el camino a Jericó. Diga conmigo, camino a Jericó. Pastor, ¿qué es el camino a Emaús? ¿Qué es el camino a Emaús? Diga conmigo, camino a El camino a Emaús es el camino donde ellos se encontraron con Jesús
Pero además de encontrarse con Jesús, donde Jesús les descifró las escrituras, donde Jesús los adoctrinó, donde Jesús les enseñó la palabra, donde Jesús, aleluya, los instruyó en el mensaje del evangelio. ¿Sabe qué significa el camino a Emaús? Es el camino, es las situaciones de la vida donde Cristo te revela su palabra, donde Cristo se revela a sí mismo, porque además de revelar la palabra, se reveló Él mismo y luego desapareció. Lo segundo, el segundo camino de la fe cristiana, o este caminar cristiano, es el camino de la fe para creer en la palabra. El camino de Emaús representa o es tipología del camino de crecer en la palabra que tiene que pasar todo cristiano. No te conformes con el camino de Damasco. Hay gente que se conforma con el camino de Damasco. Se la pasan toda la vida contando: es que yo me convertí porque un día tenía un dolor y Dios me sanó y me convertí. 20 años y la palabra que tienen en la boca es la misma. Aleluya. Y no crecen en las escrituras, no se dejan instruir, gloria a Dios. Tiene que transicionar del camino de Damasco al camino de Emaús. Y pastor, ¿qué es el camino de Emaús? Es el camino hacia el crecimiento, es el camino hacia la madurez, es el camino hacia ser entrenado en la palabra. Quizás tú vienes del mundo con un problema familiar, quizás tú vienes del mundo con una situación adversa. Ese es el Damasco que te trajo a esta casa. Todos los que están aquí, Dios les permitió un Damasco para que llegaran aquí. Pero si Dios te trajo a ti, deja ese Damasco allá afuera. Lo importante es que ya estás aquí, porque hay otro camino que te espera, y es el camino de Emaús. Pastor, ¿cuál es el camino de Emaús? Es el camino de la formación, es el camino del crecimiento espiritual, es el camino de la madurez. Pastor, ¿cómo se alcanza eso? Dejándote instruir por la palabra. Hay gente que Dios, mira, hay gente que hace 5 años tuvieron un encuentro con Cristo y han pasado 5 años y siguen siendo los mismos, porque no han transicionado del camino de Damasco al camino de Emaús. No se han dejado discipular, aleluya, no se han dejado formar. Vienen al discipulado, reciben 2 clases y no vienen más. Vienen al instituto, reciben 3 clases y no vienen más. Pero en esta noche la palabra es: tienes que entrar en el camino de Emaús para que el Señor te forme, para que el Señor te discipule, para que el Señor te entrene. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, ¿por qué hablo eso? Porque la iglesia tiene que entrar en un adestramiento, en una formación. Usted necesita, no solamente es que usted haya venido de una crisis familiar y usted se haya convertido, es que usted necesita ser instruido en la palabra. Sacude al que está a su lado y dile: tienes que entrenarte en la palabra. Dile: entrénate en la palabra, entrénate. El camino de Emaús es donde se descifra. Por eso es que no todo el mundo se dispone. Por eso es que mira, la gente vive de sensacionalismo y de emociones. Hay una campaña y viene un chino japonés enrasado con coreano y todo el mundo viene. No cabe ni un alma en la iglesia. Y más las jovencitas vienen: hay un coreano. Sí, porque ahora los coreanos están pegados. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, viene un coreano a predicar y se sientan adelante. De pronto ese es el siervo que Dios me tiene. Y se llena la iglesia. Pero un domingo normal donde reciben instrucción, la gente no viene. Y si decimos: hay discipulado el viernes, toda la iglesia debe venir, vienen 5 o 8. Porque a la gente no le gusta el camino de Emaús. Porque en el camino de Emaús hay instrucción, en el camino de Emaús hay palabra. Pero donde hay instrucción hay palabra y revelación. ¿Y sabe qué sucede? A mí me gusta, aleluya, el versículo 32. Y se decían uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Es en Damasco donde vas, es en Emaús, es en el camino de Emaús donde vas a oír la voz de Dios y donde tu corazón va a arder, gloria a Dios. Y dice: y cuando nos abría las escrituras. Me gusta ese versículo, ¿sabe por qué? Porque solamente vas a conocer el fuego de Dios en tu corazón cuando tú permitas que el Señor te instruya en el camino de Emaús.
Por eso es que hay gente que anda fría espiritual. Por eso es que hay gente que fácilmente se aparta porque no están caminando en el camino de Emaús. Pero cuando tú estás caminando a diario con Cristo, cuando tú estás comiendo palabra, cuando tú vienes al entrenamiento bíblico, cuando tú lees las escrituras, nada te va a poder desanimar, porque mientras tú lees la palabra, aleluya, tu vida más se enciende, tu vida más arde en el fuego del Espíritu. La llama en ti arde cada día más, cada vez que tú buscas más a Dios. Alabe la gloria de Dios hoy. Aleluya. Diga conmigo, el camino de Emaús es el camino del crecimiento y la madurez. Por eso es que hay gente que lleva 15 años escuchando el evangelio. Son simpatizantes del evangelio hace 15 años. Y se la llevan 15 años yendo a culto. Donde quiera que hay campaña, ahí van. Que vino un predicador panameño, ahí van. Que vino un predicador costarricense, ahí van. Que abren una iglesia nueva y se emocionan y se congregan, pero nunca se afirman en ninguna, nunca se comprometen en ninguna iglesia, nunca se discipulan en ninguna iglesia, simplemente viven de emociones. Pero el camino de Emaús es un camino que demanda caminar de lado o al lado de Jesucristo. Es un camino que demanda oír la voz de Cristo. Es un camino que demanda mirar cuando Él abre las escrituras. Es un camino que demanda ser discipulado, ser formado, ser instruido, ser entrenado. Gloria a Dios. Y Dios te ha traído a esta casa para que recibas instrucción. Por eso vamos a convocar hacer la convocatoria del discipulado de la visión que Dios ha dado a la iglesia. Vamos a ver quiénes se meten en el camino de Emaús. La gente le gustan las emociones. El último predicador de moda, Iván. Pero cuando se les habla de compromiso, hay que estudiar la palabra. Tienes que comprometerte. Se hacen los locos. ¿Cuántos quieren pasar de Damasco a Emaús? ¿Cuántos quieren pasar de Damasco a Emaús? Dígame. Gloria a Dios. El tercer camino. Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Diga conmigo, camino a Damasco, camino a Emaús. Yo creo que usted está entendiendo cómo es ese proceso. Usted primero estaba en el mundo. Usted era un incrédulo. Dios te permitió un Damasco, te conviertes. Hay gente que se queda ahí. Tienes que pasar al otro camino, que es el camino de Emaús, para que seas discipulado, formado, entrenado, instruido. Pero hay gente que se la pasa toda la vida cristiana recibiendo palabra, 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 y ya caminan así, de la gordura espiritual. Conocen palabra de Génesis, Apocalipsis. Conocen la Biblia de tapa a tapa. Hasta la concordancia se la sabe. Hasta los glosarios se lo saben. Hasta los comentarios de pie de página. Todo se lo saben. Se saben versículos. ¿Usted no conoce gente que sabe palabra? Pero usted le mira su conducta y nada que ver. Usted no conoce gente que sabe Biblia. Saben Biblia de memoria, pero no se congregan, no se afirman en ninguna iglesia, no le sirven al Señor. Es que ni a la iglesia van, tienen años que ni van a una iglesia y se saben versículos de tapa a tapa. Y usted los oye hablando la palabra y usted dice, ese como que es pastor, es pastora. No son pastores ni nada. Es que ni siquiera son creyentes, ni siquiera son ovejas, porque quedaron estancados. Se formaron y se instruyeron, pero hasta ahí. No pasaron al tercer camino. ¿Usted sabe cuál es el tercer camino? ¿Quiere saberlo? Vamos a leer el tercer camino. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén. ¿A dónde? A Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita,
Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero pasó un samaritano que iba de camino. Diga conmigo, ¿iba de qué? ¿De camino a dónde? A Jericó. Iba a Jericó. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Diga conmigo, misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Todo este capítulo es profético. Echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. La historia habla de que un hombre iba de camino. Unos hombres lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron allí medio muerto. Primero pasó un sacerdote que representa la autoridad de gobierno en la casa de Dios. Luego pasó un levita que era un hombre que ministraba en el templo, un levita, un sacerdote. Pasó de largo también. Pero luego pasó un samaritano. Y lo curioso es que Jesús dice un samaritano porque los judíos no gustaban de los samaritanos. Para los judíos los samaritanos eran inmundos. Y Jesús dijo un samaritano como para darles una lección. Dice: un samaritano pasó, y ese samaritano iba de camino a Jericó. Y ese samaritano se acercó, vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí hay una connotación profética. ¿Y sabes qué? Que no solamente Dios quiere que tú te instruyas en la palabra. ¿De qué sirve que tú te sepas versículos y que te sepas la Biblia de tapa a tapa? ¿De qué sirve eso? Pues tienes que transicionar ahora del camino de Emaús al camino de Jericó. Pastor, ¿qué es el camino a Jericó? Es el camino que representa la fe para el servicio y el evangelismo. Pastor, ¿cómo así el servicio y el evangelismo? Aleluya, míreme bien, mire para acá en esta noche. ¿Sabe cuál es la fe para el servicio y el evangelismo? De que el Señor no solamente quiere que tú hayas llegado a esta casa y lleves 4 años sabiendo Biblia y palabra. Él ahora quiere que tú pongas ese conocimiento al servicio de tu prójimo. Pastor, ¿cómo así al servicio del prójimo? Porque el hombre golpeado representa a nuestro prójimo, que Satanás lo ha golpeado, que han quedado tirados en el camino por el pecado, que están tirados en el camino porque el diablo los ha destruido. Pero ¿cómo es posible que hay muchos cristianos que hacen como el sacerdote? Hay muchos cristianos, aleluya, que hacen como el levita, que pasan de lado y no sienten la necesidad de salvación que tiene la gente, la necesidad de salvación que tiene el prójimo. Y tú teniendo en tu boca, y tú teniendo en tu corazón la palabra que puede cambiar una vida, no haces nada. ¿Cómo es posible que tú tengas familia, que tú conozcas gente que necesita el mensaje de salvación, y tú que te sabes toda la Biblia, tú que has sido discipulado, que recibiste el discipulado? ¿Quién es Jesucristo? Que ha recibido el discipulado, ¿quién es Cristo? Que incluso hay gente que hace el discipulado simplemente para presumir que ellos saben, simplemente para presumir de que yo soy el que más sé. Yo sé más que tú. ¿Será que Dios te entrenó en Emaús para eso? Dios te entrenó en el camino de Emaús para que pases al camino de Jericó, porque en el camino de Jericó es el camino del evangelismo, es el camino de la evangelización, es el camino del servicio al prójimo. Tienes que transicionar de Emaús a Jericó. Tienes que transicionar de ser un simple discípulo que aprende a ser un maestro que habla la palabra para que otros también sean salvos. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Sabes qué hizo? Este profético me gusta, porque acercándose
vendó sus heridas. Hay gente que Dios va a colocar en tu camino para que tú le vendes las heridas. Una palabra que Dios ponga en tu boca puede vendar las heridas de una persona que está en depresión. Tú tienes en tu corazón una palabra que Dios te ha dado que puede ayudar a mucha gente. Hay gente que necesita ser vendada, hay gente que necesita ser sanada, hay gente que necesita ser restaurada. Y Dios te ha dado la palabra a ti para que la hables. Dios te ha dado la palabra para que prediques. ¿Por qué no predicas la palabra? Habla la palabra en este tiempo. Y Dios te coloca el deseo en el corazón de que hables la palabra. Y dice, no, yo no la hablo. ¿Por qué? Cuando el pastor me mande. ¿Quién dijo que yo tengo que mandarte? ¿Quién ha dicho que yo tengo que mandarte para que le hables a alguien de Dios? Sí, eso es un mandamiento que está en la Biblia, Mateo 28, 19. Ese es un mandato para todo cristiano. Usted no necesita que yo le diga, vaya y predíquele a su vecino. Usted predíquele a su vecino. Ay, ¿tú por qué no le predicas a tus compañeros de escuela? Porque el pastor no me ha dado orden. ¿Y quién ha dicho que yo tengo que darte órdenes para que tú le testifiques a tu primo, a tu sobrino? Háblale la palabra. Sé un buen samaritano que camina, aleluya, de camino a Jericó y venda las heridas de todos aquellos que necesitan ser sanados, ser restaurados. Tú eres un instrumento de evangelización. Tú eres un instrumento en el reino de los cielos, aleluya. La fe para ganar almas es el camino a Jericó. La fe para evangelizar. Pero lo que sigue diciendo es que además de vendar sus heridas, les echó aceite y vino. ¿Y sabe qué representa? ¿Sabe usted qué representa el vino y el aceite? La misma presencia de Dios. El vino representa al Espíritu Santo. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el Señor es que en este camino a Jericó, tú como creyentes, Dios te va a poner en el camino a muchos hombres que vas a encontrar golpeados. No te extrañes cuando alguien te venga a contar su problema. No te extrañes cuando alguien te venga a contar su adversidad. No te extrañes cuando alguien te venga a contar el dilema que está pasando. Si Dios te lo puso en el camino, no lo ignores. Mira, hay gente que hay personas que llegan a tu lado y te dicen, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y es la oportunidad que Dios te ha dado para que tú le hables. Es la oportunidad que Dios te ha dado para que vende sus heridas. Es la oportunidad que Dios te ha dado para que le eches vino y aceite. ¿Y sabes qué hace gente? ¿Sabes qué hace mucha gente? Ah, ¿verdad? Ah, bueno. Ay, tú que vas a la iglesia, ¿tú qué me dices? Dame un consejo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo estoy pasando esto con el esposo mío y estoy pasando esto. Y hay cristianos que escuchan, mueven la cabeza así. Ah, bueno, confía en Dios y ya. Si esa persona se acercó a ti, es porque está esperando que tú le digas algo. Porque sabe que te ha oído que tú portas una palabra. Sabe que tú eres cristiano y sabe que tú puedes orar. ¿Sabes qué lo que puedes hacer tú? Escúchale y después háblale la palabra. Y después que le hables la palabra, diga, ven, voy a orar por ti. Cierra tus ojos, Padre que estás en los cielos. Y tú le hablas. Y como tú te atreviste, Dios te va a respaldar. Y cuando tú abres los ojos, esa persona va a estar quebrantada llorando. El Espíritu Santo la va a tocar y Dios te va a usar como un instrumento. Gloria al nombre del Señor. Atrévete, atrévete, atrévete. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, me voy a atrever a hablar la palabra. Camino a Jericó es el camino del evangelismo. Es el camino de sanar a nuestro prójimo, de hablarle la palabra a nuestro prójimo. Mira cómo es el proceso. Primero en Damasco, que Dios te permitió, te convertiste. Luego el Señor te introdujo en el camino de Emaús
y está siendo formado en la palabra. Pero ahora quiere que te introduzcas o entres al camino a Jericó, donde vas a encontrar a muchos prójimos tirados en el suelo, que tú tienes que vendarle las heridas, tienes que echarle aceite y tienes que echarle vino. ¿Cuántos alaban a Dios? Y tienes que ministrarle. Dios te va a poner en el camino gente para que le hables la palabra. ¡Aleluya! Denle el aplauso fuerte al Señor. Y el último, yo quiero que en esta noche usted preste mucha atención a este último camino. Y yo creo que aquí es donde muchos cristianos a veces se rinden, donde muchos cristianos a veces no resisten. Y creo que es el clima de la vida cristiana, de las cosas que tenemos que enfrentar. Lucas capítulo 9, versículo 51. Y yo quiero que usted no se deje distraer por estos próximos minutos. Capítulo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿De quién estaba hablando allí? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, en el reino de los cielos, ¿qué hizo Jesús? Afirmó su rostro, o sea, se llenó de fuerza y valor. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. El cuarto camino es el camino a Jerusalén. Diga, camino a Jerusalén. Ahora, ¿qué simboliza el camino a Jerusalén? El camino a Jerusalén, diga conmigo, camino a Jerusalén. Es el cuarto camino en esta noche. Y yo quiero que por los próximos minutos usted no se distraiga y se conecte con la palabra que Dios le va a dar a muchos hoy. Versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén. La pregunta del versículo es, ¿por qué el escritor sagrado dice su aspecto era como de ir a Jerusalén? ¿Cómo es la cara de alguien que va para Jerusalén? ¿Había usted alguna vez notado este detalle en la escritura? Jesús puso cara como de quien va para Jerusalén. Ahora, si leemos todo el contexto, devuélvase al versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, versículo 44 del capítulo 9: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, escuchen bien, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras. Ahora, mire lo que dice Lucas 17, Mateo 17, 22. Y no pierda Lucas, meta el dedo ahí o doble la hoja. Mateo 17, 22. En Mateo es un poco más claro.
Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Aquí habla más de frente. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ya ven que la palabra nos está revelando un poco cómo es la cara de ir a Jerusalén. ¿Cara de qué? Tristeza. Lucas capítulo 9, versículo 43. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí está. Oh, Dios es bueno. ¿Ya lo encontró? Versículo 44. Haced que os penetre bien los oídos de estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y leímos ahorita Mateo. Mateo añade un detalle que no lo dice Lucas: para matarle. Y agrega otro detalle: y se entristecieron. Ahora miren Marcos 9:30. No pierda Lucas. Versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Marcos lo complementa, une lo que dice Lucas y lo que dice Mateo. Y lo matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra. Y anota otro detalle: tenían miedo de preguntarle. Entonces ahora hay otro detalle: tristeza y miedo. Diga conmigo: tristeza y miedo. Ahora devuélvase a Lucas otra vez, o vaya a Lucas otra vez. Capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había sido recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? Jerusalén era la ciudad donde él iba a ser entregado y asesinado. Era la ciudad donde él iba a morir, donde él iba a entregar su vida. Cuando dice afirmó su rostro, era porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía que le esperaba la muerte. Sin embargo, no huyó de la prueba, sino que afirmó su rostro. Y él dijo: voy de camino a Jerusalén. Y yo sé que Jerusalén significa prueba. Yo sé que Jerusalén significa muerte. Yo sé que Jerusalén significa aflicción. Yo sé que Jerusalén significa sacrificio, ofrenda en el Calvario. Pero yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén. Aleluya. Yo creo que hay gente que ya me está entendiendo lo que le quiero decir. Ya hay gente que está entendiendo la palabra que quiero decir en esta noche. Versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. A pesar de que él había firmado su rostro, en él había angustia, en él había tristeza. Pastor, ¿usted por qué dice que en él había angustia? La Biblia lo dice. Porque cuando estaban en Getsemaní, él le dijo a sus discípulos: quédense aquí y oren un momento, y quédense allí, velá y orá, para que no caigan en tentación. Y dice que como un tiro de piedra él se postró a orar. Y dice que angustiado estaba él. Aleluya. Y mientras estaba angustiado, él oraba y oraba. Y tanta era la angustia que tenía, que sudó gotas como de sangre. Alabado sea Dios. Sudó gotas de
de sangre y venían ángeles y le servían. La explicación médica que dan algunos investigadores es que el sistema del Señor tuvo un colapso, de tal manera que vasos internos comenzaron a reventarse y hacer que por los poros pudiera, aleluya, salir sangre. O sea que él estaba en un estado de shock emocional muy profundo. Alabado sea Dios. Como humano se angustió, como humano sintió tristeza y aflicción, pero a pesar de eso él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabes qué te habla la palabra? Que hay un cuarto camino que el cristiano tiene que enfrentar. Es el camino de las aflicciones, es el camino de los problemas. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero la actitud del verdadero cristiano es que tienes que afirmar tu rostro en medio de la prueba. Tienes que afirmar tu rostro en medio de la adversidad. Alabe la gloria del Señor en esta hora. Pastor, ¿por qué estoy pasando problemas si soy cristiano? ¿Dónde dice la Biblia que no ibas a pasar problemas? En el mundo tú tenías, pastor. Si en el mundo yo tenía problemas y ahora me convierto y tengo más problemas, ¿por qué? No es que se me iban a quitar, no. Eso es mentira. Nunca la Biblia dice que por ser cristiano se te van a desaparecer los problemas. Al contrario, los problemas más se multiplican, porque ahora tienes de enemigo ni más ni menos que el imperio del infierno, el reino de las tinieblas. Es tu enemigo y te hace la guerra todos los días. Alabado sea Dios. Por eso se levanta la suegra, por eso viene el problema, por eso viene la aflicción, porque el reino de las tinieblas se ha levantado en tu contra. Pero tienes que afirmar tu rostro y caminar hacia la victoria. Alaba la gloria de Dios. Muchos dirán: pastor, es que en el mundo yo tenía problemas, en el mundo tenía aflicción, y ahora ¿por qué tengo problemas? Aquí sí, en el mundo tenías problemas, pero hay un secreto: que en el mundo tú tenías problemas sin solución, pero en Cristo tú tienes problemas con solución. Porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero Cristo dijo: yo he vencido el mundo, y si yo vencí, ustedes también vencerán. Alabado sea Dios. Nadie ha dicho que por ser cristiano no vas a tener dificultades. Sí las vas a tener, pero a diferencia de antes, que antes no tenía solución ni esperanza, pero ahora tiene solución. Porque Cristo dijo: es necesario que muera, pero al tercer día voy a resucitar. Aleluya. La prueba no será para siempre. Esa prueba que tú estás pasando pasará pronto. Esa aflicción que tú estás viviendo pasará pronto, y Cristo te va a dar la victoria, y será un testimonio del poder de Dios. Alabado sea Dios. El camino a Jerusalén es el camino del sacrificio, es el camino del compromiso, de las pruebas, de las aflicciones. Por eso sigue diciendo la palabra. Capítulo 9. Cuando dan gloria a Dios. Versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesucristo sabía que él no tenía vuelta atrás. O iba a Jerusalén, o iba a Jerusalén. No había de otra. Aunque simbolizaba eso muerte y persecución. El camino de Jerusalén es cuando ya tú pasaste por tu Damasco y te convertiste. Pasaste por tu Emaús y te discipularon. Pasaste por Jericó y le has predicado a mucha gente, y ahora vas para Jerusalén, que el diablo se te ha levantado. Pero tanto recorrido tú has caminado en Cristo que tú dices: es más difícil que yo me devuelva para el mundo a estas alturas que siga caminando. Lo que veo delante es un camino de espina, pero si me devuelvo para Damasco está muy lejos. Y el camino de espina a Jerusalén es un camino espinoso, pero es corto, porque después del camino a Jerusalén viene el camino a la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Para ilustrarte un poco, un ejemplo, voy a ilustrar un poco. De Damasco a Emaús hay 1 kilómetro. De Emaús a Jericó hay 2 kilómetros. Van 3 kilómetros. Y de Jericó a Jerusalén 1 kilómetro. ¿Qué
¿Qué queda más cerquita? 1 kilómetro a Jerusalén. Porque devolverse a Damasco, al mundo, es muy lejos. Y hay gente que tiene que entender que hay una bendición que te espera, pero esa bendición está después del camino de la prueba. Y aunque sea un camino doloroso la prueba que vas a vivir, es más conveniente que camines esa prueba breve, esa leve tribulación momentánea, a que te devuelvas al mundo que tú tenías antes. Porque en el mundo tenías problemas, en el mundo te metían en problemas, en peleas. Estabas en el mundo pero no tenías solución. Ahora en Cristo vas a padecer un poco de breve tiempo, pero después del padecimiento viene la recompensa. Después del padecimiento viene el galardón. Después del padecimiento viene la bendición. Alabe la gloria de Dios ahora. Tienes que entender que aunque este camino cristiano tiene pruebas y dificultades, este camino cristiano es mejor terminar la carrera que devolverse al principio. Mira, a estas alturas de la vida no te conviene devolverte. ¿Ya para qué? ¿O qué cosas buenas dejaste tú en el mundo? ¿Qué cosas de valor pudiste haber tú dejado en el mundo? Y aunque ahora estés pasando prueba y adversidad, no es conveniente que te devuelvas. Pastor, es que es una prueba muy grande. La vas a pasar pronto. Pastor, es que es una prueba muy difícil, pastor. No quiero congregarme más. Decídete, hermano. Si te devuelves para el mundo es peor. Camina esta prueba, ya pronto pasará esta prueba. Pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Si tú supieras todas las que yo he pasado, mi hermano. Y si hoy por hoy estoy cosechando muchas cosas, si hoy por hoy estoy viendo la bendición en muchas cosas, tú no te imaginas por dónde las he pasado. Y hoy celebro, y hoy doy gloria a Dios, y hoy alabamos a Dios. Mire, hay gente que se va a decir: pastor, me voy de la iglesia porque aquí hace mucho calor. Ay, mi hermano, si usted no sabe que nosotros pasamos calor, humo y mosquito, y aquí estamos. Usted por lo menos ahora está padeciendo de calor, pero nosotros nos llenábamos de barro en el suelo cuando éramos ministrados porque no teníamos piso. A nosotros nos picaban los mosquitos y a uno por ahí le picaron las hormigas, gloria a Dios. Otros salían con el pelo lleno de humo, aleluya. Otros salían, no sé si influenciados por el espíritu o influenciados por el humo de la droga, pero algo pasaba allí. Hasta piedra les tiraban. Hay unos que tuvieron que aguantar peñones en las espaldas. ¡Pam! Y aquí están. Me voy de la iglesia porque hoy el sonido estaba sonando maluco. Me voy de la iglesia porque hoy la prédica no me gustó. Me voy de la iglesia porque hace calor y no aguantan el proceso, gloria a Dios. Si tú supieras todo lo que el hermano que está a tu lado le ha tocado padecer, gloria a Dios. ¿Tú crees que la hermana Carmen o el pastor o el hermano, el X hermano que tiene años en el evangelio ha sido color de rosa? A todos nosotros, aún estando en el ministerio, nos ha tocado pasar pruebas difíciles, pero aquí estamos de pie porque es Dios quien nos sostiene. Aquí estamos de pie porque Él nos da la victoria y en Él somos más que vencedores. Alabe la gloria de Dios ahora. Y entre más grande la bendición que Dios tiene para ti, mayor es la prueba. Y si Dios te está permitiendo esa prueba, escucha bien, es porque te espera un galardón tremendo. Gloria al nombre de Dios. Usted no lo creyó. Si estás pasando una prueba grande, es porque el premio que Dios te tiene es grande. Denle aplauso al Señor. Aleluya. Camino a Jerusalén. Diga conmigo: camino a Jerusalén. Mira lo que dice Hechos, capítulo 21. Versículo 13. Hechos capítulo 21, versículo 13. El capítulo 21 tiene como título: viaje de Pablo ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén significaba lugar de prueba? Porque el centro del judaísmo
o la capital mundial del judaísmo era Jerusalén. Allí estaba el templo, allí era donde estaban los sumos sacerdotes, allí donde estaban los levitas. Allí era el centro o la sede mundial de la religión judía, estaba en Jerusalén. Allí era donde se sentaban los enemigos más acérrimos del cristianismo, en Jerusalén, siglo I. Que Pablo subiera a Jerusalén, y lo que estaba era él mismo buscando su muerte. Pero le tocaba ir a una misión. Versículo 13. Entonces, el versículo 12. Oh, santo. Versículo 10. ¿Qué es ahí? Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, o sea, la profecía, le rogamos nosotros a Pablo y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, no vaya a Jerusalén. Mira lo que dijo el profeta, que vas a ser probado allá, que te van a meter preso. Pablo, no vaya. Y mire que dijo Pablo: le voy a hacer caso, no voy a ir. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa fe como la de Pablo, se necesita gente en este tiempo. Pero hay gente que no le gusta que en la iglesia le hablen de pruebas, que no gusta que le hablen de que el diablo te va a perseguir. El enemigo te está persiguiendo, por eso es que ha habido tanto ataque. Pero se necesita gente valiente que diga como Pablo: no solamente estoy dispuesto a padecer en Jerusalén, sino si es necesario a morir por causa del nombre del Señor Jesús. Yo no sé qué aflicción tú has estado viviendo. Yo no sé qué problema tú has estado pasando. Yo no sé qué Jerusalén te está esperando. Pero sí te digo algo: Dios está permitiendo eso porque Él quiere que te llenes de valentía, que te llenes de fuerza, que te llenes de ánimo y valor, y que puedas decir como Pablo: Cristo me ha cambiado tanto la vida que no vale la pena devolverme. Estoy dispuesto a ir a Jerusalén. El camino a Jerusalén representa el camino de la aflicción, de la prueba, la tribulación. Y hay gente que no está dispuesta. Hay gente que ha sido entrenada, discipulada, le están sirviendo a Dios, pero apenas viene la primera prueba se apartan. ¿Y sabes por qué? Porque nunca sus pastores les hablaron de que el evangelio también es un evangelio de prueba. Yo te estoy advirtiendo: en algún momento hay un camino de Jerusalén que tú tienes que enfrentar. Y cuando llegue la prueba, acuérdate de esta palabra. Pero lo que yo te aseguro, que la prueba no es para siempre, porque al tercer día Cristo resucitó. Gloria a Dios. Y a los creyentes, después de la aflicción, dice la palabra, que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un peso mayor de gloria. Te digo algo: la prueba que tú estás viviendo no es para siempre. La prueba que te estás pasando es para Dios formarte. Pero cuando pases la prueba, dirás: gracias, Señor, porque con esta prueba yo aprendí esto, aprendí esto y aprendí lo otro, y soy una mejor persona. Alabe la gloria de Dios. Aleluya.